Erandi nos va a llevar por la trayectoria de su vida. Mi cuerpo se desarrolló muy pronto, era muy notorio, era muy diferente al cuerpo de mis compañeras y sufrí constantes burlas, bastante abuso por parte de mis compañeros. Terminé embarazada de mi primer novio y esto fue más difícil todavía. El bebé no venía nada bien, venía con muchas complicaciones y el bebé falleció después de haber nacido. Comenzó una etapa de muchísima depresión y ansiedad en mi vida después de eso. Me cortaba, me jalaba el cabello, me frustraba y me pellizcaba, me rasguñaba. ¿Sigo viviendo o termino con mi vida? Y yo sé que mi mamá y ninguna mamá quiere escuchar eso, pero no tenía otra manera de decírselo. Ir a un psiquiatra, conseguir psicólogos, es muy, muy importante. Ella se vio comiendo mucho para no verse atractiva, para que entonces las personas no la tocaran. Mi nombre es María Truza y yo, como muchos de ustedes, soy sobreviviente del abuso sexual a la edad de 9 años. Pero hoy estoy aquí, rompiendo el silencio, reescribiendo mi historia y diciendo no más. En nuestro segmento de inspiración tenemos una historia que yo sé que muchos de ustedes se pueden conectar. Desde Mexico City tenemos a Erandi. Bienvenida, Erandi, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Agradecida de que me hayan invitado, de poder compartir con ustedes este pedacito de mi vida y que me dejen contar mi historia y sobre todo empezar a sanar por dentro. ¿Quién es Erandi? Me dedico a hacer muchísimas cosas, soy maestra de español y literatura y también soy diseñadora de modas, vestuarista artística e histórica. Y también manicurista, hago un poco de todo, me gusta tener mi vida muy ocupada. Erandi, ¿qué pasó? Alrededor de los 12, 13 años que yo entré a la secundaria, mi cuerpo se desarrolló muy pronto y era muy notorio, era muy diferente al cuerpo de mis compañeras y sufrí constantes burlas, bastante abuso por parte de mis compañeros. Tuve un conflicto que llegó a violencia porque un compañero tocó mis senos de manera repentina cuando íbamos bajando las escaleras y yo realmente me molesté y me enojé muchísimo y mi reacción fue violenta, lo golpeé en la cara y tuvimos un conflicto fuerte en la escuela. Intentaron apoyarme, pero era como, no reacciones violenta, no te hizo nada, ven y habla con nosotros. Y aminoraban lo que estaba sucediendo en torno a mi cuerpo. Y sobre todo en mi último año de secundaria, pues terminé embarazada de mi primer novio. Y esto fue más difícil todavía. ¿Tú crees que esta persona, tu novio, él en realidad se aprovechó de ti? Pues era de principio una relación adolescente, todo era muy lindo, las cartas, cumplir meses, los peluches, pero en algún momento de la relación, sobre todo cuando
quedé embarazada, pues la relación se fue totalmente en picada. Nuestra relación terminó justo cuando yo me entero que estaba embarazada. También ahí hubo un conflicto. Yo me enteré que estaba embarazada hasta que yo tenía casi 5 meses de embarazo. Yo seguía teniendo mi regla muy normal. Yo no subí de peso, no hubo cambios, yo no tuve ningún cambio. Ahora que lo pienso, tal vez yo en ese momento no me di cuenta de muchas cosas. Sí tenía náuseas, sí tenía vómitos, pero no pasaba nada en mi cuerpo seguía muy normal, todo estaba muy normal. ¿Y cuál fue la reacción de tus padres? Yo creo que para ellos fue un balde de agua fría muy fuerte, porque además no nos enteramos que yo estaba embarazada de mi voz. Despierto un día con muchísimo dolor de estómago, muchísimas náuseas, muchísimo vómito, y me llevan al hospital y todos estaban esperando y creían que era apendicitis, que me iban a tener que operar, que iba a entrar a quirófano. Y cuando me hacen el ultrasonido, pues la sorpresa fue para todos, fue muy shock. Mi mamá estaba ahí conmigo y fue un shock porque ni el doctor lo veía venir, mi cuerpo estaba muy normal. Cuando vemos a un bebé completamente formado, piernitas, manos, ya estaba completamente formado. Y pues de principio el shock en mi casa para mi mamá no lo podía creer, mi mamá en ese momento se puso a llorar y el doctor me acuerdo que me preguntó cuándo fue mi última regla y cuando yo le dije el doctor no me creía, dijo que tenía que haber pasado un lapso en el que no tuviera regla y a mí todos los meses tuve mi periodo, lo cual fue muchísimo más complicado en mi familia, sobre todo porque mi familia siempre tuvo la libertad de hablar de sexo muy abiertamente conmigo y que ellos sabían que yo tenía relaciones, pero ellos siempre fue de, vamos al médico, vamos a que te controles, vamos a que te cuides, tienes que ser responsable con tu cuerpo. ¿Qué pasó con el bebé? Cuando yo tenía cerca de 6 meses, me puse mal. De principio, pues como no hubo muchos cuidados prenatales, el bebé no venía nada bien, venía con muchas complicaciones y tuvieron que hacerme una cesárea de urgencia y el bebé falleció después de haber nacido. ¿Cómo te sentiste cuando esto pasó? Muy frustrada, sentí que le había fallado a todos, primero por el embarazo, después por no haberme dado cuenta, porque yo era muy chica y me echaba completamente la culpa de lo que había pasado con mi embarazo, con la cesárea, con no poder realizarlo. Sentí que ni en mi vida que ni mamá iba a poder ser bien, que ya me había equivocado completamente. Y comenzó una etapa de muchísima depresión y ansiedad en mi vida después de eso. Cuando me enteré que estaba embarazada, de un día a otro me creció el estómago muchísimo. Pasé de una talla 5 a una talla 9 en un día y mi cuerpo no volvió a quedar igual y mi problema alimenticio se agravó y empecé con conflictos de autolesiones. Me cortaba, me jalaba el cabello, me frustraba y me pellizcaba, me rasguñaba y, y se me empezó a complicar muchísimo mi vida, a pesar de que en la escuela me iba muy bien y hacía muchas cosas que me gustaban. Uno de mis salvavidas fue el teatro, estaba en grupos de teatro y era uno de mis salvavidas, era de lo que más me agarraba, pero intentaba ocultar todo lo que me estaba pasando. En mi casa era muy, muy buena ocultando lo que estaba pasando, sabía mentir muy bien para que se dieran cuenta que no pasaba nada. ¿Qué tú sentías cuando tú te cortabas? Sentía muchísimo alivio. La realidad era pasar del dolor emocional al dolor físico. El dolor físico sí te dura, pero te dura unos minutos, unos días, pero el dolor emocional se queda.
y se volvió un círculo vicioso. Sentía yo mucha culpa por subir de peso, luego no comía y de no comer me sentía más frustrada y me enojaba conmigo y me cortaba o me lesionaba y después de lesionarme volvía a lo mismo, a sentirme culpable. Entonces era un círculo que se repetía constantemente y siempre fui muy buena ocultando las heridas, me cortaba y me hacía rasguños donde nadie lo podía ver. También nunca me gustó usar muchísima ropa destapada, nunca me ha gustado usar escotes, me cuesta muchísimo trabajo usar ropa que muestre más mi cuerpo, siempre me ha costado mucho trabajo y pues por lo mismo no eran muy notorios, no se daban cuenta. En la escuela cuando teníamos natación, pues mi traje de baño era prácticamente un traje de baño completo con un short. Nunca permitía que se me vieran las piernas, que es donde más lesiones tengo por cortadas, por quemaduras. La sensación de sentir dolor me hacía darme cuenta que no estaba como en el limbo, que ahí estaba, que tenía vida, que sí sentía, porque había veces en que yo sentía que sentía tanto que no podía ser real que alguien estuviera sintiendo tantas cosas al mismo tiempo. Era muy frustrante sentirte triste y al mismo tiempo enojada y al mismo tiempo frustrada y al mismo tiempo sola, porque a pesar de que te rodea mucha gente, como era mi caso, en mi casa siempre había alguien y en la escuela siempre tuve muchos amigos, yo seguía sintiéndome muy sola. Y cortarme era la parte más fácil de mi vida. ¿Cómo tú pudiste recuperarte de esto? Me recupero ya grande, tenía 22 años, casi 23, cuando yo decido recuperarme. Y me acuerdo bien un día que realmente entré en una crisis, tuve un ataque de ansiedad de la noche, tuve un ataque de pánico, me estaba poniendo muy, muy mal. Y le dije a mi mamá que o me mataba o me curaba. Y no sentía otra alternativa. Pensamientos suicidas siempre tuve y a veces sentía que no valía la pena estar. Y afortunadamente en la universidad donde yo estaba hay un programa de psicología muy bueno en una de sus facultades y comienzo a tomar terapia ahí. Fue muy difícil. También fui a grupos de autoayuda, un poco de manejando rehabilitación. Cambié toda mi manera de ver mi vida, también de relaciones fallidas. Yo venía de relaciones fallidas, me costó siempre mucho trabajo entablar relaciones y este fue el momento clave, la verdad este fue el momento clave de mi vida, es decir, ¿sigo viviendo o termino con mi vida? Y yo sé que mi mamá y ninguna mamá quiere escuchar eso, pero no tenía otra manera de decírselo, tenía que ser muy directa y tenían que saber lo que ya estaba pasando. Es donde más me abro con mi familia a contar mis problemas con la comida, mis problemas con cortarme, depresiones muy fuertes. Y a raíz de mucha terapia y de muchos años donde yo todavía sigo yendo a terapia, detectan que tengo trastorno límite de personalidad, borderline, y comienzo con la medicación y con mis terapias constantes. Una parte de mi vida empieza a cobrar sentido porque cuando yo platico con los terapeutas acerca del trastorno me doy cuenta de que no todo era yo, de que sí había algo pasando, que sí había algo real aquí donde no podía yo salir de una depresión tan fácil o los ataques de ansiedad eran muchísimo más severos que el de otras personas, porque todos sufrimos de ansiedad en algún momento y de depresión, pero para algunos es más difícil salir y
yo siempre decía, es que ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué yo sigo mal? ¿Por qué no puedo estabilizarme? Y justamente es a raíz del descubrimiento del trastorno, donde todo cobra más sentido, donde empiezo a hallar respuestas que yo no tenía y empiezo a sentirme mejor, a recuperar mi vida. Regreso a la actuación, regreso a hacer una parte de mi vida que me gustaba, a convivir con las personas de esta manera, de regalarles un poquito de lo que yo estudiaba dentro del medio medieval, que es algo que a mí me gustaba muchísimo. Recupero pedacitos de mi vida, fue como pegar un plato roto y recuperando muchos pedacitos de mi vida y, y de empezar a sentirme mejor. Has tocado en un tema que es bien tabú en nuestra comunidad latina, que es conseguir ayuda de terapia, ayuda de psiquiatras, las medicinas. Algo que tenemos que entender, que nuestro cuerpo tenemos órganos como el corazón, tenemos órganos como el estómago. Cuando tenemos problemas con el estómago, tomamos medicinas. Cuando tenemos problemas del corazón, tomamos medicina para el corazón. El cerebro, hay alguna forma, no sé cuándo esto empezó, pero esto es décadas y décadas, que el cerebro pensamos que no es un órgano, como los otros órganos que tenemos en el cuerpo. Y para el cerebro estabilizarlo muchas veces, tenemos desbalance de químico en nuestro cerebro y las personas no quieren dar la medicina porque piensan que eso es para loco, que eso es para personas que están ya a un nivel perdido. Pero eso no es correcto y lo estamos viendo en esta historia, de que la medicina, ir a un psiquiatra, conseguir psicólogos, es muy, muy importante para empezar el proceso de sanación. Muchas veces lo que necesitamos es medicina y muchas veces no significa que la tienes que tomar por el resto de la vida. Para llegar al balance donde tú puedes empezar a trabajar con un terapéutico, es algo que en realidad te puede ayudar a empezar a vivir una vida normal, una vida donde tú puedes amarte. Mira todo lo que tú tuviste que pasar. El suicidio, muchas de las personas que se cortan está en ese mismo pensamiento de cortarse, está el pensamiento de matarse. Y lo bueno que tú tuviste, y esto es algo para los padres, esa conexión con tus hijos es necesaria. Sin juzgarlo, algo que he notado en la conversación que he tenido contigo hoy, es de que tu madre y tu padre y tu familia te ha apoyado. Imagínate si no te apoyan. Tú estás todavía mucho más sola. Hay que dejar que sus hijos expresen sus emociones, sus sentimientos sin juzgarles, porque los juzgamos y empezamos a decirles lo que tienen que hacer paso por paso. La desconexión puede llevar a la destrucción de la vida de sus hijos. Gracias por romper el silencio, por aquí desnudar tu alma y enseñarnos cómo sí podemos curarnos, cómo sí podemos salir de la tristeza, de que podemos empezar a amarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por permitirme hablar todo esto, que también a veces es necesario y que la gente tiene que ver como una realidad porque son cosas que pasan y es más común de lo que nosotros creemos. Tú y yo nos vamos a unir y decir no más. En nuestro segmento de experto tenemos de nuevo a Lisette Herrera. Lisette, bienvenida de nuevo aquí a Yo Digo No Más. Gracias, gracias. Un honor estar aquí con ustedes.
Lisette, para las personas que no te conozcan, porque quizás ustedes no han visto a Lisette en los otros shows, pero si no, tienen que ir a ver los shows. Cuéntale qué trabajo tú haces aquí en los Estados Unidos. Bueno, yo soy una psicoterapista que trabajo con adultos y niños, también parejas que tienen dificultades de manejar diferentes etapas de su vida, trastornos de salud mental y ayudar a mover en adelante. Y algo que tú haces, un trabajo muy importante, es que Lisette entrevista a todas las personas que van a ser entrevistadas en el talk show de Yo Digo No Más. Porque para nosotros esto es algo muy serio, es algo que tenemos que estar seguros de que las personas que van a entrevistarse estén preparadas. Muchas gracias por ese trabajo que haces. Gracias, es muy importante y también darle validez a las personas, de enseñarles que no solamente es para el show, sino también llegar a un momento que se sientan seguros para poder presentar su historia. Y yo sé que tuviste la oportunidad de escuchar la historia y de hablar con Erandi. Podemos ver que hay diferentes abusos sexuales. El abuso sexual no es solo penetración. Vamos a hablar de este caso. Erandi era una muchacha muy joven cuando ella empezó a tener problemas en la escuela porque su cuerpo estaba desarrollando a un nivel muy rápido. Y comparado a las otras personas, yo quiero que tú nos ayudes a entender cómo palabras, como un toque que muchas personas dirían simplemente tocaron el seno o le tocaron las nalgas. Eso no es simple, eso es algo que alguien tomó su cuerpo sin ella darle permiso. Podemos hablar de algunos de los efectos y la diferente forma que el abuso sexual existe. En el caso de ella puede ser que ella ya tenía la base de bipolaridad o de borderline personality disorder, pero como sabemos, el trauma es que, como quien dice, prende la luz. Cuando si esos trastornos no están al frente, están como quien dice dormidos, uno sufre un tipo de trauma y ahí todo se prende. Y en el caso de ella, desafortunadamente, se vio en ella hacerse daño a sí misma. ¿Cómo uno puede maltratar su cuerpo, pero a la misma vez sentir una forma de satisfacción? Entonces, vamos a hablar de cómo muchas personas, y esto yo sé que lamentablemente en los Estados Unidos, yo estoy escuchando los casos de los niños y niñas que están cortándose su cuerpo, que es el caso que pasó con Erandi. Es algo muy, muy interesante porque va más allá de cortarse el cuerpo. Y para los padres es muy importante saber que no solamente es cortarse los brazos. A veces, y específicamente en mujeres, en niñas, se cortan las piernas y sitios donde no se ve. Todo eso tiene que ver con uno tener odio a sí mismo, no quererse a sí mismo. Y entonces, lo más difícil para mí como terapista es preguntarle a una niña, y más allá son niñas que varones, que si se siente bien, y cuando me dicen que eso les siente como alivio, es mucho más difícil lidiar con eso, porque uno quiere, el dolor que uno tiene por dentro, se lo quiere poner afuera, y a veces uno se siente culpable y se quiere castigar, y esas son las maneras en que eso se viene manifestando. Yo he escuchado que es una adicción, es como tener el alcoholismo. Esto es algo que se puede convertir en una adicción que es muy difícil controlar, donde ellos sienten es fisiológicamente, le llega una sustancia a su cerebro que fuera como morfina. Y da miedo porque una de esas cortadas, ellos hasta se pueden quitar la vida. El acto de uno hacerse daño a sí mismo no es un acto de matarse, de suicidio, pero tienes razón, puede resultar en uno hacerse daño. Y también en el caso de Erandi, otra cosa que se vio fue en el alimento. Ella se vio comiendo mucho para no verse atractiva, para que entonces las personas no la tocaran. Ella trató
sin saber exactamente a una edad muy temprana, de buscar diferentes maneras para que nadie la tocara, para no verse atractiva a sus abusadores. Sí. Y obviamente no fueron maneras saludables. Pero sí es algo muy severo, y cuando ya uno se siente como que uno se tiene que castigar, que uno se siente culpable por lo que le ocurrió, y uno tiene odio a sí mismo, es muy difícil romper ese ciclo. Y el amor a sí mismo es muy importante. Muchas veces nosotros creemos que el cerebro no es un órgano, como es tenemos los diferentes órganos de nuestro cuerpo, y tenemos un estigma que es muy destructivo en nuestra comunidad, que nosotros tenemos algo contra la medicina para el cerebro, para poder controlar esos desbalances que tenemos en nuestro cerebro. Uno toma medicina para el asma, para el corazón, para todo, y desafortunadamente en nuestra cultura hispana eso es de loco. Ver un terapista, lo que sea, entonces eso no sirve para ayudar a uno poder sobrevivir todas las cosas. ¿Qué tú crees de la medicina de psicoterapia? La terapia es más efectiva en combinación con medicina. Y claro, no todo el mundo tiene que tomar medicina. Hay personas que pueden sobrepasar y sobrevivir todas las cosas, pero ya cuando llega a un caso como el de Irandy, la medicina fue muy importante y se descubrieron otras cosas que, como le digo, ya estaban ahí, pero a través del bullying y todo el trauma que ella sufrió, trajo todo a la luz. ¿Es posible curarse? Ella ha podido superar muchas cosas y poder vivir una vida más saludable, tener una relación saludable, pero más importante, quererse a sí misma. Gracias de nuevo, Lisette, por unirte a la familia, yo digo nomás, por el trabajo inmenso que haces con nosotros y por siempre decir, juntas, decimos no más. Compasión es conexión. Esa es la reflexión del día. Compasión es algo que se hace muy difícil muchas veces para nosotros poder obtenerla. Empieza con la compasión por nosotros mismos. Muchas veces nos juzgamos de una forma negativa. Empezamos a ver todas las cosas que no trabajan y no nos concentramos en tener compasión y paciencia con nosotros mismos. La compasión es la conexión que va a ayudarte a ayudar a las personas que están a tu alrededor. Hoy en este programa vimos cómo la madre de Irandy tuvo la compasión para poder escuchar a su hija sin juzgarla. Crear un espacio donde ella se sentía segura. La compasión se puede obtener con la práctica. Todo en la vida es posible, pero hay que practicarlo. Mientras más practica tener compasión y poder tener paciencia contigo mismo, eso te va a ayudar a tener compasión, paciencia y poder conectarte a un nivel que quizás ni esperabas. Vamos a reflexionar y a reconectar. Hemos llegado al final de un maravilloso show, pero hoy tenemos que darle las gracias a las personas que han hecho este programa posible, empezando por Irandy, quien rompió el silencio y nos ayudó a entender cómo bullying, cómo destruir una persona con las palabras es posible. También queremos darle las gracias a Lisette Herrera por venir y ayudarnos a entender cómo cómo destruir tu cuerpo es una forma de conseguir satisfacción, algo que es muy difícil entender. También a nuestro equipo de producción, sin ello nada es posible. A Luis Capelli,
por ayudarnos a crear este programa en un espacio donde magia pasa. Pero a ustedes especialmente queremos darle las gracias por darnos este tiempo donde estamos ayudándole a educar y a entender lo importante que es romper el silencio. ¿Cómo pueden ayudar a Yo Digo No Más? Yo sé que se preguntan. Hoy les voy a decir. Pueden suscribirse a nuestro talk show Yo Digo No Más en YouTube y también donar para ayudar a seguir llevando esta misión al mundo entero. También pueden comprar nuestros productos y finalmente el libro Yo Digo No Más, donde las ganancias de este libro van directamente a el movimiento Yo Digo No Más y juntos podemos decir no más. Finally you see what's been